Esta mañana estamos hablando de la reforma tributaria que ya está implementándose en El Salvador a partir del 1 de enero de este año 2012 y que va a entregar resultados al final del periodo 2012 declarado en 2013, y por eso creíamos importante esta conversación con el experto Carlos Saúl López, socio de impuestos de Latinco para El Salvador. Y estamos hablando de los resultados de esta reforma tributaria. Carlos Saúl, estábamos hablando de los asalariados y las personas, creo que eso queda muy claro. Veamos ahora el tema para las empresas. ¿Qué es lo que realmente va a afectar? Y mucho de la discusión fue el impuesto que se supone ahora se le va a poner a aquellos que o declaran pérdida o declaran tablas su negocio, ¿verdad? ¿Qué sucede con este impuesto? ¿Qué es ese 1% y cómo se va a aplicar? Bueno, yo creo que la reforma en relación a las personas jurídicas o las empresas en general quizás tiene tres componentes importantes. El primero de ellos es el impuesto mínimo que se ha incorporado del 1%, que es un impuesto alternativo, el incremento a la tasa del 25 al 30%, y también surge el impacto del 5% de retención que debe existir sobre la distribución de utilidades. Esos son como, digamos, tres elementos que están implícitos en la reforma. Por la pregunta, el 1% del impuesto mínimo es como un mecanismo alternativo que se ha incorporado en la Ley de Impuestos sobre la Renta de cómo calcular el impuesto mínimo. Esa es una novedad. Esa es una novedad. Eso de alternancia pero ¿cómo funciona esto? Funciona que al final del ejercicio, cuando usted liquida sus rentas, usted va a calcular el 30% sobre sus utilidades, pero en el supuesto de que ese 30% sea inferior al 1% de sus ingresos brutos, pague el 1%. Ese es el mecanismo. El mecanismo es, siempre ha sido, usted paga el 30%, antes 25%. Usted paga el 30% sobre su renta imponible. Pero si al multiplicar el 1% sobre sus ventas o sobre sus ingresos grabados, resulta mayor el 1, pague el 1. Entonces, ese es el mecanismo que existe. Esa es prácticamente una reforma, una novedad, llamémosle, en el sistema. Ahora, no a todos les aplica, porque el 1% tiene como ciertas excepciones. Por ejemplo, el caso de las empresas que tengan 2 ejercicios consecutivos de pérdida no van a pagar el 1%. Sin embargo, aquellos que excedan de 2 años consecutivos de pérdida sí van a pagar el 1%. Entonces, una empresa puede tener pérdidas y puede terminar pagando impuestos después de 2 años consecutivos de pérdida. ¿Y ese concepto en sus conocimientos de otros sistemas fiscales puede ser negativo? Porque muchos dicen una empresa a veces tarda 5 años en dar sus primeros frutos. Definitivamente que es negativo, porque no es posible que una compañía que tenga pérdidas siga pagando impuestos. Hay otra sección, por ejemplo, que establece que una empresa que se constituye, es decir, lo que se llama una inversión, no una preexistencia de inversión, va a tener el derecho hasta 3 años de no pagar ese 1%. Pero, porque es cierto, efectivamente una compañía cuando invierte por primera vez tiene a veces hasta 5 años para recuperar su inversión y comenzar a generar rentas. Pero cuando estamos hablando de que la ley solo da 3 años, o cuando nos está diciendo que tengo 2 años de pérdida consecutiva, más de 2 años, yo tengo que pagar el 1%, puede conllevar a una descapitalización. ¿Es el 1% sobre lo que haya vendido? Sobre lo que haya vendido. O sea, no es el 1% sobre la renta, sino el 1% sobre lo que haya vendido. Que no necesariamente, como decimos, lleva al final a ganancias. No necesariamente. Hay una regla también de cuando usted tenga un margen bruto arriba del 2%, también va a estar sujeto a ese 1%. Si es una pequeña empresa que en ese caso, o es una empresa que, no pequeña, digamos, vendió $1 millón, pero eso no le dio ganancias, sino que solo la sostuvo en ese año. Y es el tercer año en el que va en la misma circunstancia, va a tener que pagar... Va a tener que pagar $10,000. Porque el 1% sobre $1 millón tendría que ser 10,000 aunque tuviera pérdida. Esa es justamente una deficiencia del sistema. Yo entiendo que el 1% es una medida en la práctica que a nivel de lo que es la tributación internacional es una medida de control de precios. ¿Eso puede correr inversionistas o llevarlos a la quiebra? Es decir, si yo no tuve utilidades y encima tengo que pagar $10,000... Yo creería que sí, en términos de que cualquiera descapitaliza $10,000. Porque si yo no tengo pérdida, no es muchas veces por ineficiente, simple y sencillamente las condiciones de mercado no me permiten a mí en algunas circunstancias cubrir mis costos. O sea, pueda que algunos casos sean excepcionales de que personas manipulan sus costos, pero la mayoría, así como está la economía, una economía con recesión, una economía que no ha tenido flujos de efectivo, que no han habido créditos, etcétera, etcétera, eso puede sí conllevar a una compañía que se retire o una compañía que efectivamente, llamémosle, le descapitalice su inversión. Entonces yo sí creo que puede tener un efecto negativo. En el caso del 5% para la distribución de dividendos, bueno, esa es una novedad también, ese es un nuevo impuesto.
¿Por qué? Porque las empresas tenían anteriormente una exención, se reconocía como renta no gravada, los dividendos que se distribuían a los accionistas. Ahora hace una separación la ley entre el sujeto que genera la renta y el sujeto que la recibe. Ahora el sujeto que recibe le van a aplicar un 5% de retención en el momento que la sociedad distribuye esas utilidades al accionista. Por supuesto, esto tiene un límite, en la medida en que ya ha sido efectuado el 5%, ya si esto corriera en cascada, digamos, hacia otras sociedades, esa distribución de dividendos, ya no se va a efectuar nuevamente. Entonces, en otras palabras, la tasa efectiva de impuesto en este momento viene siendo un 33.5%. ¿Por qué? Porque usted paga el 30% por la sociedad más el 5% sobre la distribución de dividendos. Entonces ya la tasa efectiva ha subido de un 25 a un 33. También, evidentemente, tiene un impacto sobre las empresas. ¿En Centroamérica nos ubica esto más arriba o estamos en el promedio? Estaríamos, ya con este impuesto, el 5%, podríamos estar un poquito arriba del promedio. Yo creo que el impuesto más alto de Centroamérica es Guatemala, que tiene el 31%. Aquí estaríamos nosotros hablando de un 33.5%, estaría un poquito arriba de lo que es el promedio, llamémosle, que existe en los países centroamericanos. Pero yo sí creo que el tema del 5% tiene obviamente una consecuencia. Originalmente el proyecto estaba con un 10%, terminaron llegando a un 5%, pero aunque sea el 5%, sigue teniendo un impacto. Hay otros temas que es importante, las derogatorias expresas y aplicación de la ley en el tiempo. ¿Qué significa para entenderlo en términos prácticos? Ese es un tema que me parece que es importante. ¿Por qué? Porque nuestra legislación, sí es cierto que entra en vigencia el 1 de enero del 2012, resulta que para las utilidades que se generaron en el 2011, esas sí van a estar afectadas al 5%. ¿Por qué? Porque, por una razón. Primero, porque la renta se calcula el 31 de diciembre o a la medianoche del 31 de diciembre del ejercicio cerrado, en este caso 2011, pero la distribución se efectúa en el 2012. De tal suerte entonces que ese 5% sí va a afectar las del 2011. Ese es un efecto en el tiempo. Se supone que la ley entra en vigencia en 2012, pero sí va a afectar 2011 en términos de la distribución de dividendos. Por otro lado, es importante también porque existen una cantidad importante de empresas que gozan de ciertas exenciones tributarias, por ejemplo, el régimen de zonas francas, el régimen de servicios internacionales que distribuía sus dividendos a los accionistas libres, porque ya la ley establecía que era exento tanto para la sociedad como para los accionistas. En este caso, por la aplicación de la ley en el tiempo y por su especialidad, va a tener entonces que aplicarse esta ley sobre aquella sección. En ese sentido significa que la distribución de dividendos de este tipo de empresas ahora sí va a estar grabada con el 5%. Aun cuando gozaban de una exención particular, pero esta es una especialidad que va a prevalecer sobre aquella ley especial que existía en aquel entonces. ¿El 1% sobre ventas entra también? No, en zona franca no, en zona franca no. Aquí estamos hablando del 5% sobre dividendos. El 1%, pero ese en el tiempo aplica a partir de 2012. Es a partir del 2012. O una empresa que se registró no va a declarar en pérdida. No, en ese 2011, caso no. por ejemplo. En ese caso no. En ese caso la ley se va a aplicar a partir del 2012. Es decir, el conteo de los famosos 2 años tendría que ser 2012-2013. Si en el 2014 esta empresa tuviera pérdida, le aplicaría el 1%. Una empresa, y vuelvo sobre esto porque sí, una empresa que va a registrar en el tercer año pérdida va a tener que mejor cerrar en lugar de seguir luchando. No sé, bueno, porque ya tengo encima sí, es correcto. Un plazo ahí fatal. habría que verlo en términos financieros, es decir, en términos de qué tanta fue la pérdida de la compañía. Ese es un tema importante porque hay empresas que en algunas circunstancias tienen pérdidas tan importantes que casi se come el capital, y si a eso le agregamos que va a pagar el 1% sobre la base de sus ventas, podría llegar a una situación de, llamémosle, de que tenga que entrar en una fase de solución y hasta liquidación. Entonces, pudiera ser ese el caso. Yo creo que cada caso es particular, pero en general el 1% podría resultar nocivo para una empresa que tenga pérdidas. Hay otras partes de esta conversación que me gustaría tocar, entrando un poco a lo político. Aquí se habló de la facilidad con la que se evade, se elude, que los que tienen más, paguen más. Todos estos conceptos, ustedes dentro de la práctica y dentro de lo que permite el sistema, con todos los controles que tiene, ¿es así tan fácil? ¿Es así como incluso se presentó en algunas informaciones que se hicieron públicas el hecho de que las grandes empresas pueden declararse en pérdida? ¿Cómo se maneja esto? Y si eso es un delito, es al final parte del sistema en todas partes del mundo. Bueno, lo que pasa es que si nosotros hiciéramos un análisis histórico de nuestra legislación, la ley de impuestos sobre la renta es una ley de 1991 y esa ley ha venido en el tiempo, desde esa época a la fecha,
se ha venido cerrando una cantidad importante de espacios o de posibilidades de elusión tributaria que existían para ciertos contribuyentes y muchos las supieron aprovechar, aprovecharon ciertas elusiones, que elusión es lo mismo que evasión. O sea, elusión es aprovechar los vacíos que la ley tiene en algunas circunstancias para... Que no es delito. Que no es delito, estrictamente. Yo creo que el delito es cuando existe una actuación deliberada por parte del contribuyente de no querer pagar un tributo cuando es su obligación. Entonces aquí estamos satanizando esa posibilidad de hacer uso del sistema. Yo lo que creo que, como en todos lados, en cualquier país del mundo, hay personas que sí estrictamente evaden y hay personas que eluden los impuestos. Y hay personas que pagan lo que corresponde. Yo creo que el tema de la evasión de impuestos es un riesgo que el contribuyente en algunas circunstancias toma. Yo más bien creo que Hacienda, me imagino que en su experiencia también ha detectado que hay empresas que efectivamente han evadido impuestos y hay empresas que efectivamente no necesariamente han evadido y que Hacienda tiene un criterio muy diferente al criterio que muchas veces lo ve la empresa. Acordémonos que estamos ante dos sujetos. El sujeto que es el recaudador, que ve el mundo de los impuestos desde su perspectiva, y el sujeto que es el contribuyente, que también ve los impuestos desde otra perspectiva. Entonces, lo que para este puede ser un tributo, para este no necesariamente es. Aquí han habido sentencias de impuestos muy importantes que se le han ganado al Estado muchas veces porque el Estado tenía la óptica de que era un impuesto que le correspondía. Entonces, cuando hablamos de evasores, es una palabra casi no terminada, es decir, porque siempre existe el proceso para poder demostrar yo creo que existe como cualquier delito el derecho de poder demostrar de que soy inocente. O sea, y eso se debate en tribunales. Aquí tenemos tribunales, por ejemplo, de apelación de impuestos internos y tenemos hasta la Corte para demostrarle en algunas circunstancias a Hacienda que yo no estoy evadiendo, si fuera el caso. O también Hacienda igualmente recurre a estas instancias para demostrar que él tiene la razón. Lo importante, creo yo, es que todos tengamos bien claro cuáles son los impuestos a los que debemos nosotros cumplir y a partir de ahí la tipificación o calificación de si es un delito o no es un tema que requiere mucho debate y mucho tiempo. Si una empresa grande como las que se dijo en algunos papeles que salieron de Hacienda, mire, declara poca renta, eso es al final culpa de la Hacienda que no supervisa, o eso lo ha permitido, o eso está dentro de lo legal, o ¿qué piensa de eso? Bueno, en principio es un delito haber revelado una información que era privada. O sea, partamos de ese supuesto. Esa es una información que es privada y hay una legislación en torno a eso que establece ciertas restricciones al funcionario público. Ahora, el tomar ciertas cifras y decir que solo porque los impuestos son bajos en relación a sus ventas, eso me parece una apreciación miope, porque hay que entender cuál es el negocio, hay que entender qué es lo que el negocio hace y hay que entender sus costos y sus ingresos. Yo creo que todo eso se puede clarificar sobre la base de un proceso de auditoría, pero en primera apreciación decir que no pagan porque no es así, yo creo que a mí me parece que es más es un juego político que en algunos quieren aprovechar como para Pero hay justificar. cosas con las que no se puede jugar y en este caso usted ha tocado el tema de la información y digo esto no solo por el hecho de que se divulgue, sino por los impactos que tiene para el país en cuanto a seguridad jurídica de los inversionistas. Claro. ¿Eso es un tema que va a impactarnos? Yo creo que lo importante es que todos aprendamos de esta lección que no se puede jugar con información privada. O sea, no se puede jugar con información privada. Y eso creo que es lo importante y de esa es la lección que debemos de sacar. Ningún político, ningún funcionario puede hacer uso de ese tipo de información con el objetivo de desprestigiar a alguien, porque al final lo que le generamos es un daño. O sea, imagínese si a usted le dicen que usted es un evasor, lo primero que le generan es un efecto en el mercado. Y probablemente al final los demás lo van a terminar señalando sin que sea cierto. Entonces yo creo que ese tema sí hay que saberlo manejar. Creo que lo que se necesita por parte del político o el funcionario es prudencia. Y eso no puede abusar de su poder porque la ley también lo limita. Él no puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Y una de las cosas en las que está limitada es usar información privada para efectos públicos. Creo que ese tema me parece que debieron haberlo evaluado con mucho cuidado. ¿Las expectativas de la aplicación de esta reforma al final va a ser bueno para el país? Yo entendería que, según lo que Hacienda mencionaba, hablaba de 150 millones de dólares que van a recaudar más derivado de esta reforma. Y efectivamente está bien claro, si solo aumentar la tasa al 5%, del 25 al 30, evidentemente va a generar más recaudación. El 5% de la distribución de dividendos también. Sí, la economía se sostiene con el ritmo por supuesto, que sí, la economía actualmente se mantiene en un cierto ritmo porque estos 2 últimos años han sido años críticos y las empresas han sufrido ciertos momentos difíciles en cuanto a la generación de sus rentas, en cuanto a la generación de utilidades. Esperamos que la economía se estabilice, se esperaría que a nivel mundial las economías estén mejorando, aun cuando existe una crisis importante en Europa.
y ha existido una crisis importante en Estados Unidos, esperamos que esos resabios no nos afecten tanto como nos han afectado en estos últimos 2 años. Carlos, gracias por eso, compañero. Rafael, ha sido un gusto tenerlo en este programa y gracias para acercarnos a este tema que es complejo y que no todos conocemos plenamente, el tema impositivo. Carlos Saúl López, socio de impuestos de la empresa Latinco, nuestro invitado esta mañana. Terminamos antes